En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Juan nos ayuda a través de esta carta a evaluar la veracidad de nuestra fe. Y yo no sé si usted se acuerde de la primera prueba. La primera prueba tuvo que ver con creer en el Jesucristo que la Biblia presenta. Juan hablaba de el hecho de que Jesús es eterno y también hablaba de la humanidad de Jesús, diciendo que él y los otros apóstoles lo habían visto con sus propios ojos, lo habían contemplado y hasta lo habían tocado con sus manos, haciendo una afirmación tanto de la divinidad como de la humanidad del Señor Jesucristo. Luego hablamos de confesión de pecados, de la obediencia también a los mandamientos de Cristo. Hablamos del amor a los hermanos y la semana pasada hablamos de la permanencia en la fe. ¿Se acuerda? Y dijimos que la fe genuina perdura para siempre. Hay personas que dicen, no, la fe se puede perder. No es bíblico. La fe no se puede perder. La fe genuina no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es de hecho un elemento divino. La fe genuina es divina, proviene de Dios, no se pierde. Y eso es básicamente lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, en esta mañana, de alguna manera el apóstol Juan regresa a la primera prueba. Vamos a considerar en parte la importancia de creer en el Jesucristo que la Biblia presenta, desde una perspectiva un poquito diferente. Hermanos, para poder ser cristianos genuinos, tenemos que aceptar la verdad revelada por Dios acerca, escúcheme esto, de la persona de Cristo, de la persona del Señor Jesucristo, pero también de la función del Señor Jesús. Y eso es parte de lo que vamos a hablar en esta mañana, la función del Señor Jesucristo. Vamos a hablar de la verdad salvadora del Evangelio del Señor Jesús. Vamos a hablar también de la estrategia de Satanás para apartar al hombre de la salvación eterna, de su alma, que es la mentira. La mentira. Hoy vamos a hablar de verdad y mentira. El pasaje de esta mañana lo encontramos en Primera de Juan, el capítulo 2, los versos 21 al 23. Primera de Juan, capítulo 2, los versos 21 al 23. Vamos a ponernos en pie brevemente para leer la palabra del Señor. Si usted quiere seguir la lectura, lo puede hacer a través de Biblias que tenemos allí. Dice el Señor: no les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es palabra de Dios. Por favor, tomemos asiento. Hermanos, hace unas semanas hablamos un poquito de esto. Nosotros vivimos en un mundo en el cual las verdades absolutas prácticamente han desaparecido. Este es un mundo en el cual se promueve el relativismo. ¿Qué significa eso? Todo es relativo, todo depende. Depende de cómo se mire, depende de quién lo mire. Depende de la opinión de una persona o depende de la opinión de otra. Y esto es real particularmente en el aspecto moral. Lo que llamamos el relativismo moral. Y una manera fácil de verlo tiene que ver, usted que vive en este país y sabe que hay pues diferentes estados dentro de la Unión, pues resulta que lo que es ilegal en un estado es legal en otro. O sea, eso muestra un relativismo moral. Sí, o sea, si una persona quiere ir a hacerse un aborto legalmente, va a California. Es como que abortar en California está bien, pero abortar en la Florida no está bien. Entonces, eso muestra que la moral se ha convertido en algo completamente relativo. Lo que para una persona es permisible, para otra persona es condenable. Y el punto es que cada quien establece su propia moral. El mundo de hoy, hermanos, se opone a las verdades absolutas. Hasta en los puntos más obvios de la realidad. De esto yo sé que he hablado varias veces, téngame un
un poquito de paciencia porque creo que es una manera importante y ilustra muy bien de lo que estamos hablando. Y tiene que ver con el hecho de que hoy por hoy, lo hemos dicho, es relativo ser hombre o ser mujer. Hoy es relativo. Es relativo a algo tan obvio como esto. Si una persona nace varón, ahora ya no se puede afirmar con certeza que es un varón. Todo depende de si esa persona va a afirmar en algún momento o va a decidir que su sexo biológico contradice su género. O sea, piénselo de esa forma. Hoy por hoy, cuando un niño nace, a los ojos del mundo usted no puede decir es un niño, porque usted no sabe. Porque el niño de repente más tarde le da por ser algo diferente. ¿Qué puede ser más relativo que esto? ¿Cómo es posible que hoy sea relativo lo que significa ser un hombre o una mujer? Y eso nos dice todo. O sea, si esto es relativo, imagínese que tantas otras cosas lo son. Hermanos, el mundo ha ido creando una realidad nueva, una nueva realidad. Y en esta realidad nueva, las verdades absolutas no existen y van desapareciendo. Cada quien determina su propia verdad. Ahora bien, este libro está lleno de verdad y es una verdad absoluta. Esa es una de las razones por las cuales el mundo cada vez rechaza más la palabra de Dios, porque es una verdad absoluta. Dios creó varón y hembra, ¿de acuerdo? Eso es lo que leemos y eso es lo que se creía hasta no hace tanto. No existen géneros, hermanos, distintos a los que el Creador estableció. Esa es una realidad. En el mundo solamente hay varones y hembras, hombres y mujeres, niños y niñas. Y todo lo demás, escúcheme, todo lo demás existe solamente en la mente disfuncional de las personas. Porque es que esto es algo absolutamente absurdo. Y es solo un ejemplo de que hoy por hoy muchas cosas son relativas, muchísimas. Ahora, Dios estableció la realidad con respecto al género humano y asimismo Dios estableció la realidad con respecto a todo lo demás, a todo, hermanos, a todo lo demás en el universo. ¿Quién estableció la realidad? ¿Qué es la realidad? Lo que Dios estableció, eso es la realidad. Y Dios estableció leyes naturales y Dios estableció leyes morales, que son absolutas, no dan lugar al relativismo en ninguna forma. Ejemplo, y este ejemplo lo hemos puesto otras veces, la ley de la gravedad. Usted conoce la ley de la gravedad. Usted no tiene que ser un experto en la ley de la gravedad para saber que si usted se monta a un quinto piso y se tira, pues se estrella contra el piso. No importa lo que usted piense de la gravedad. No importa que usted diga, no, yo voy a redefinir la gravedad. No, para mí la gravedad es esto. No, usted se tira de un quinto piso y se mata. No importa lo que piense. Y lo mismo sucede con las leyes morales. Lo mismo, es igual. El pecado siempre trae consecuencias. El pecado es tirarse de un quinto piso y pensar que se peca y no pasa nada. Es lo mismo que pensar que usted se tira de un quinto piso y queda flotando. Es lo mismo. El pecado siempre trae consecuencias porque es una ofensa contra Dios. Y siendo Dios un Dios de justicia, no puede pasarlo por alto. Siempre traerá consecuencias. Entonces, por esa razón, conociendo la terrible gravedad del pecado, Dios suplió un sustituto. Nos dio un sustituto, el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. ¿Para qué? Para que pagara el precio del pecado en reemplazo del hombre pecador. Ahí les estoy dando la verdad condensada, en pocas palabras. Y esa es una verdad absoluta, es una verdad que no depende de la opinión de nadie. Vamos a entrar al primer verso de nuestro pasaje, el verso 21, donde leemos: no les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad.
Entonces, lo primero que vemos aquí es, el apóstol se dirige a estas iglesias, a estos creyentes y les dice, yo les estoy escribiendo no porque ustedes no sepan la verdad, al contrario, les escribo porque ustedes conocen la verdad, por eso les escribo, y además ustedes saben que ninguna mentira procede de la verdad. Esto es muy importante. Ninguna mentira procede de la verdad. Juan está escribiendo de parte de Dios. Juan está escribiendo de parte de Dios y por ende sus palabras son verdad. Y están desprovistas de la más mínima mentira. Así como no puede haber luz y oscuridad, no puede haber verdad y mentira. Hay quien dice, es más o menos verdad. Algo que es más o menos verdad no es verdad. O es verdad o es mentira. No hay punto medio. Y en este verso vemos dos elementos, la verdad y la mentira. Ahí están los dos, la verdad y la mentira. Entonces vamos a hablar un poquito de estos dos elementos que están incluidos en este primer verso. Hablemos de la fuente de la verdad. ¿Quién es la fuente de la verdad? La verdad proviene de Dios. La verdad proviene de Dios. Repito, ¿qué es la verdad? Lo que Dios ha establecido. Esa es una definición muy buena de la verdad. ¿Qué es verdad? Lo que Dios ha establecido. Eso es la verdad. La mentira. ¿De dónde proviene la mentira? La mentira proviene de Satanás. Proviene de Satanás. Es así de simple. ¿Por qué decimos que la mentira proviene de Satanás? Ahorita se lo voy a mostrar. Todo lo que Dios dice es verdad, todo lo que Satanás dice es mentira. Jesús es la verdad, él mismo lo dijo, ¿no? Yo soy la verdad, dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad, yo soy la verdad. Pero Satanás es, según Juan 8:44, el padre de la mentira. Entonces, mire, con respecto a la verdad de las palabras de Dios, vamos a evaluar un poquito la verdad de las palabras de Dios a través de algunas escrituras, unas cuantas escrituras. El Salmo 119, el verso 160. La suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas. En otras palabras, todo lo que dices es verdad. La suma de todo lo que tú dices, la suma de todo lo que está aquí es verdad. No hay mentira. Aquí no hay mentira, hermano. Aquí no hay mentira. Verso 142 del mismo Salmo 119. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, verdad. Tu ley, verdad. Cuando algo es verdad, se cumple, ¿cierto? Si yo le digo a usted una verdad con respecto a un acontecimiento o de algo y no pasa, pues no era verdad, era mentira. Entonces, parte de la verdad de Dios es el cumplimiento de lo que Él dice. Mire tan lindo en Josué 21:45. A mí me encanta esta escritura. Mire lo que dice. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Qué hermoso. A mí me encanta este. Este lo tengo escrito ahí en un papelito en mi escritorio. Me encanta porque es breve, pero habla de la fidelidad de Dios, de la verdad de Dios. Ni una palabra faltó. Todas se cumplieron. Ahora, contraste usted esto con Satanás. Escuche. Satanás no puede hablar verdad. ¿Ok? Entendamos eso. O sea, Satanás no puede hablar verdad. Todo lo que dice es mentira. Todo. No hay verdad en él. Mire lo que dice el Señor Jesús en Juan 8:44 con respecto a él. Palabras del Señor Jesucristo. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. Escuche, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Hermanos, Dios es la personificación de la verdad. Todo lo que Dios afirma es verdad, porque Dios no puede mentir. ¿Usted quiere saber algo que Dios no puede hacer? Dios no puede mentir.
Si usted creía que Dios podía hacer todas las cosas, hoy yo le digo, no, Dios no puede hacer todas las cosas. Dios no puede ir en contra de su naturaleza, no puede hacer eso. Y una de esas cosas es mentir. Dios no puede mentir. Pero al contrario, Satanás es mentiroso por naturaleza. Y así como Dios no puede mentir, escuche, Satanás no puede decir la verdad. Qué interesante el paralelo, ¿no? Dios no puede mentir y el enemigo no puede decir la verdad. No lo puede hacer. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Satanás? Hermanos, mire, para mí es tan importante que nosotros como iglesia, los que estamos aquí, los que están escuchando, que no pudieron venir por la razón que sea, es que entendamos algo que hablamos la semana pasada. O sea, es importante que nosotros comprendamos la naturaleza de todo esto que estamos haciendo aquí. Hay una lucha, se lo digo, lo dije la semana anterior, lo digo otra vez. Hay una guerra por las almas de la gente, por las almas. Por eso estamos aquí. Esta es una guerra. Aquí nosotros estamos predicando la palabra de Dios, que es la forma en que Dios libera a las personas de la esclavitud del pecado. Eso es lo que estamos haciendo aquí. El enemigo quiere quedarse con las almas de las personas. Y el único antídoto contra ese veneno mortífero de Satanás es esta verdad. No hay otra forma. Si hubiese otra forma, predicábamos lo que fuera que fuese esa forma, pero es que no la hay. Es esta palabra la que puede liberar a las personas del dominio de Satanás y del pecado. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios el instrumento a través del cual Dios rescata a las personas. Hermanos, escúcheme, por favor, escúcheme, no hay otra manera. No hay un plan B, un plan C, un plan D, no lo hay. Y Satanás lo sabe. Él sabe que no hay otra forma. Y porque lo sabe, entonces desde el comienzo, desde siempre se ha opuesto al verdadero evangelio. Es por eso, esa es la razón. Hermanos, desde el inicio de la iglesia, desde el comienzo de la iglesia, el enemigo ha buscado adulterar la palabra de Dios. Porque es consciente que en palabras de lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, que dice que este evangelio es poder de Dios para salvación. Satanás sabe eso. Piensa en esto. Si Satanás logra cambiar el verdadero evangelio por otro mensaje, lo que resulte ya no es el mensaje de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si Satanás logra cambiar esto, lo que salga, el producto resultante, ya no es la palabra de Dios. Así ese mensaje adulterado contenga algo de verdad, que por lo general así es como funciona. Siempre en el mensaje adulterado hay pinceladas de verdad. No es pura mentira. Por eso es que es difícil. Por eso es que es difícil para muchas personas identificar la mentira. Hermanos, hay un solo evangelio, no hay dos ni tres. Podrá haber estilos de predicación, eso es diferente, pero la palabra de Dios es una. Y el apóstol Pablo, sabiendo estas cosas, escuche las palabras de Pablo en Gálatas 1 con respecto a la advertencia que él hace, en el sentido de que hay un solo evangelio y quien predica un evangelio diferente sufrirá fuertes consecuencias. Escuche, Gálatas 1, versos 8 y 9. Dice Pablo, pero si aún nosotros, ¿sí? Hablando de él, los apóstoles, si aún yo, Pablo, o alguno de los apóstoles, o un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Y escúcheme, en 2 versos repite lo mismo. Repitió ahí, cerquita, la misma idea. No importa quién sea,
No importa quién sea, si alguien les predica un evangelio diferente, esa persona es maldito. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué maldito, hermanos? ¿Por qué maldito? ¿Por qué el que predica un evangelio diferente es un maldito? ¿Por qué? Bueno, porque ese mensajero es un mensajero de perdición. Así no lo sepa. Yo creo que no todos los falsos maestros saben que son falsos maestros. Yo creo, puedo estar equivocado, pero yo creo que hay algunos que creen que son de verdad y no lo son. Que no necesariamente lo hacen de mala fe, pero aún así son falsos maestros porque no predican el verdadero mensaje. Y obviamente hay otros que saben lo que están haciendo, que saben que son de mentira, que saben que son falsos y que tienen como objetivo absolutamente hacer que las personas se pierdan. Son instrumentos del diablo, hermanos. Eso es lo que son, los falsos maestros. ¿Por qué les digo esto? Estamos hablando de la verdad, no se le olvide, la verdad. Qué importante que es conocer la verdad. En un mundo como este, un mundo de oscuridad y de mentira, hermanos, la verdad del evangelio de Cristo es la luz. Es la luz. Esta es la única luz que nosotros tenemos. Esto es oscuro por donde usted lo mire. ¿Usted quiere luz? Aquí está la luz. Esta es la luz. Y es una luz que nos permite tener la paz de saber que, repito, ninguna mentira procede de la verdad, como Juan lo dice. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios afirma es verdad, eso nos da paz. Ahora, teniendo en cuenta que la mentira de Satanás se opone a la verdad de Dios, con el propósito de engañar a las personas respecto a su salvación, eso tiene que quedar claro para nosotros. Vamos a considerar el verso 22, el siguiente verso de nuestro pasaje, donde leemos: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hermanos, el engaño de Satanás, y ya lo dije ahorita, puede ser muy sutil, muy sutil. Repito, ¿por qué? Porque utiliza elementos de verdad mezclados con la mentira para crear un mensaje que suena convincente. Por lo general la mentira suena bonito, suena convincente a oídos de quien no conoce a fondo la palabra de Dios. Y esto es algo que sucede en el seno de la iglesia. Mire, en el caso de las iglesias a las que el apóstol Juan se está dirigiendo, que son las primeras iglesias del primer siglo, él está dirigiendo su carta para refutar, para enfrentar la doctrina falsa de personas que negaban, como ya hemos hablado por semanas, la condición divina y humana de Cristo, o una de las dos. Negaban que era humano, negaban que era divino, o negaban que era humano o divino. Cualquiera de esas es una herejía. Había una herejía que estaba yo leyendo, circulaba en esa época, yo nunca la había escuchado. Escuche, mire, es un poco loca. Decía, no, sí, realmente la divinidad, el Espíritu de Dios vino sobre Jesús en el momento de su bautismo, pero lo abandonó en la crucifixión. Eso era parte de lo que esta gente enseñaba. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, que el que murió ya era solo hombre, no era Dios. Y ahí tenemos un gran problema. Porque para poder pagar por el pecado de tantas personas, solamente Dios lo puede hacer. Ningún hombre puede hacer eso. O sea que esta era una de esas herejías que había en la iglesia del primer siglo. Jesús como Dios o teniendo la naturaleza divina de manera temporal. Eso es negar que Jesús es el Cristo, obviamente. ¿Sí? Les digo, porque solo Dios podía morir por los pecados de los hombres. Ahora, la pregunta es ¿cómo aplicamos esto a nuestro tiempo? ¿Cómo aplicamos eso a nuestro tiempo, al tiempo en el cual vivimos? Lo dijimos la semana anterior, hay personas que rechazan de plano la existencia de Jesús. Dicen, no, ese Señor no existió. O sea, hay gente que dice no existió, simplemente no existió. Obviamente, si no existió, pues mucho menos es Dios, ¿no? O sea, si ni siquiera existió, pues no es Dios. Olvídese de que murió si ni siquiera nació. Todo eso queda desvirtuado.
Sin embargo, hermanos, también lo dijimos la semana pasada, no es necesario ser ateo para negar que Jesús es el Cristo. Hemos hablado, muchas personas afirman que Jesús fue un personaje histórico, realmente creen que Él vino al mundo, simplemente lo ven como un gran maestro, como un gran profeta, como un hombre. Obviamente eso es negar que Jesús es el Cristo. Pero la pregunta es esta: ¿cómo aplica esto a nosotros, los que nos llamamos cristianos? Sí, ok, el ateo, de acuerdo, él niega que Jesús es el Cristo. Bueno, el judío niega que Jesús es el Cristo, no niega su existencia, pero niega que Él es el Mesías prometido. Ok, la pregunta es esta: ¿es posible negar que Jesús es el Cristo y al mismo tiempo llamarnos cristianos? O sea, ¿es posible que dentro de la iglesia se pueda negar que Jesús es el Cristo? Y la respuesta, desafortunadamente, es sí, sí se puede. Y de hecho, pasa muchísimo, pasa muchísimo. Lo que vamos a hablar ahora es probablemente el corazón de este mensaje. Trate de atenderlo. Mire, se niega que Jesús es el Cristo cuando se presenta a un Jesús distinto al Jesucristo de la Biblia. No solamente en referencia a su persona, pero como dijimos al inicio, a su función, a su función. Hay personas que pueden afirmar la divinidad de Jesús. ¿En qué sentido? No, personas que creen en el nacimiento virgen de Jesús. Personas que creen en todos los milagros que Jesús hizo. Y dicen, obviamente, Él es Dios, nació de una virgen, hizo todos estos milagros. No, Jesús es Dios. Y eso es parte. Pero no se puede dejar a un lado el propósito principal de la venida de Cristo al mundo, hermanos. Yo le voy a decir una cosa. No sé si de pronto le parezca que no tengo razón, pero se la voy a decir. Jesús no vino al mundo para hacer milagros. Esa no fue la razón por la que vino. O sea, los milagros tenían un propósito. Y el propósito de los milagros era autenticar a la persona de Cristo. ¿Sí? O sea, si yo vengo y les digo a ustedes que yo soy el Hijo de Dios, ustedes me van a decir, sí, pues demuéstralo. Ok, eso fue lo que Jesús hizo. Lo demostró a través de milagros, pero Él no vino a eso. Él vino a morir. Él vino a morir por los pecados de las personas. Él vino a redimir a la humanidad, a las personas que iban a creer en Él. Entonces, hermanos, se niega que Jesús es el Cristo cuando no se considera la obra redentora de Jesús. Se niega que Jesús es el Cristo. No es suficiente con tener al Jesús de los milagros. Si no está implícita la obra redentora de Cristo, estamos negando que Él es el Cristo. Estamos negando que Él es el escogido de Dios para llevar a cabo esa labor de redimir a la humanidad. Es necesario considerar la obra redentora del Señor Jesucristo para evitar negar que Él es el Cristo. ¿Me están entendiendo? ¿Vamos bien? Es importante esto. Ahora se pone un poquito complejo para nosotros porque, podemos entender que es necesario considerar la obra redentora. Eso lo podemos comprender. Pero hay un problema. Escúcheme. Para poder considerar la obra redentora de Jesús, tenemos entonces primeramente que considerar la naturaleza de pecado del ser humano. Porque si no, ¿a quién va a redimir? Y ahí ya se nos pone la cosa un poco complicada porque ya no nos gusta. Ya no nos gusta. O sea, qué lindo que Jesús vino a morir por los pecados de nosotros, pero no me llamen pecador. No me digas que soy un pecador, porque no me gusta escucharlo. Y entonces, hermanos, ahí es donde estamos. Tenemos un problema en la iglesia y en el mundo de hoy. Porque a la gente no le gusta escuchar y a los predicadores les da miedo decir que el hombre es un hombre pecador y por eso necesita un Salvador. Si no me cree a mí, créale al apóstol Pablo, que en Romanos 3:23 dijo, por cuanto la mayoría pecó, o por cuanto muchísimos, o una gran mayoría no, por cuanto todos pecaron.
Por cuanto todos pecaron, ¿qué pasa? Porque todos pecaron, ¿están qué? Están destituidos de la gloria de Dios, es lo que la Biblia dice. Toda persona nace destituida de la gloria de Dios. Toda persona nace separada de Dios. Toda persona. Entonces, si nosotros no consideramos la condición natural de pecado del hombre, estamos negando que Jesús es el Cristo. Estamos negando que Jesús es el Cristo, porque estamos negando su función redentora de la humanidad. Sabemos, muy poco se habla de estas cosas, hermanos, en la iglesia. Se los dije la semana pasada, lo repito, la preocupación principal en los círculos cristianos hoy es no ofender a las personas. Eso es lo que importa, no ofender, que la gente no se ofenda, que la gente no se ponga brava, que la gente no se sienta mal, pero no importa que sean inconscientes de su realidad espiritual, no importa, con tal de que no se ofendan. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso si entendemos de qué se trata todo esto que estamos hablando. Hermanos, escúcheme. Sin conciencia de pecado, no hay conciencia del Redentor. Lo voy a repetir. Sin conciencia de pecado, si no hay conciencia de pecado, no hay conciencia del Redentor. Podemos afirmar a un Jesucristo poderoso, a un Jesús lleno de amor, pero si no se incluye la naturaleza de pecado del hombre, hermanos, la necesidad y el valor del Redentor nunca serán percibidos. Piénselo de esta forma. Si usted está en la mitad del mar, solo, y alguien viene a rescatar, usted va a valorar a esa persona que la está rescatando. Si usted está al borde de la muerte y usted lo sabe, y viene alguien a rescatarlo, usted va a valorar a ese Salvador. Usted va a valorar la acción de ese Salvador. Pero si usted no es consciente de que está al borde de la muerte, si usted cree que todo está bien y de repente alguien viene a decirle, ven, te saco de aquí porque te vas a ahogar, le dice, no, déjame tranquilo que yo estoy bien. No va a existir un valor en su corazón por ese Salvador. Es necesaria la conciencia de nuestra necesidad de Dios, de nuestra necesidad de Cristo. ¿Por qué? Porque a eso vino Jesús, a rescatar al hombre de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para que deje de ser enemigo de Dios, que es lo que la Biblia afirma, y pase a ser hijo de Dios. ¿Qué transacción? ¿Qué transacción? Pasar de ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios. Ahora, alguien se preguntará, ¿y cuál es la necesidad de dicho sacrificio? ¿Por qué se necesitaba ese sacrificio? Bueno, para decirlo brevemente, vamos a citar Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué significa eso? Hermanos, escúcheme, alguien tiene que morir. La paga del pecado es la muerte, significa que alguien tiene que morir. La pregunta es ¿quién? Bueno, hay solamente dos opciones. O morimos nosotros o muere Cristo en nuestro lugar. No hay otra forma. Alguien debía morir por el pecado. La conciencia de nuestra necesidad de redención, hermanos, así como de la función redentora del Señor, son elementos necesarios para asegurarnos de que no estamos negando que Jesús es el Cristo. El apóstol Juan dice en este verso que dice que ese es el mentiroso, dice, palabra fuerte, ese es el mentiroso, el que niega que Jesús es el Cristo. Y luego añade que quien hace esto es el anticristo,
el que niega al Padre y al Hijo. Nuevamente utiliza la palabra anticristo, como lo vimos la semana anterior. Anticristo significa se opone a Cristo, contrario a Cristo. Se opone a Cristo quien no afirma la función redentora del Señor Jesús. Ese es un anticristo, porque se opone a Cristo. Se opone a la verdad de Cristo. Se opone a Cristo quien enseña diversas facetas de la persona de Cristo. Escuche, dejando afuera la razón por la cual el Señor vino al mundo. Por eso yo le digo a usted, si todo lo que una persona, un pastor habla en la iglesia es que Jesús es amor, que no es mentira, porque Jesús es amor. Pero si todo lo que yo le hablo a usted es que Jesús lo ama y Jesús lo ama y Jesús lo ama, no le estoy diciendo mentiras, pero no estoy afirmando la función redentora del Señor Jesús. Por consiguiente, estoy oponiéndome a Cristo, porque no estoy presentando la razón por la cual Él vino al mundo y por la cual Él es el Cristo, el Redentor, el escogido de Dios para redimir a la humanidad. Ahora, hay un paralelo muy interesante que Juan hace entre la negación del Hijo y la negación del Padre. Permítale, le leo el verso 22 una vez más. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Estamos terminando, pero ponga atención. Negar al Hijo es negar al Padre. Negar al Hijo es negar al Padre. Negar a la persona de Cristo y su obra redentora es negar al Padre. La pregunta es ¿por qué? Yo le pregunto a usted, ¿quién da testimonio de Jesús a través de estas escrituras? ¿Quién da testimonio de Cristo a través del Antiguo Testamento? La respuesta es Dios, Dios Padre, a través de los profetas, a través de los autores bíblicos. Hermanos, el Antiguo Testamento, si usted no lo ha leído, yo recuerdo la primera vez que lo leí. Cuando yo leí por primera vez el Antiguo Testamento, entendí la importancia de el conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo. Yo nunca había visto eso hasta ese momento. Y se me viene a la mente que hay un pastor, entre comillas pastor, muy conocido, que anda diciendo, no sé si ustedes lo saben, anda diciendo que no, que la iglesia no tiene que tener en cuenta el Antiguo Testamento. Están locos, hermanos, están locos, hay gente que está loca. El Antiguo Testamento apunta a Cristo. El Antiguo Testamento predice al Señor Jesucristo. Si usted estuvo aquí hace unas semanas, hablamos de Isaías 53. 700 años antes, vimos cómo Isaías predice de manera impresionante el sacrificio de Cristo. Vimos la sepultura de Cristo. Vimos la resurrección de Cristo. Y ese es solo un ejemplo. Hermanos, el Antiguo Testamento hace la primera referencia al Señor Jesucristo en Génesis, capítulo 3. Al comienzo ya aparece el Señor Jesucristo. Cuando Dios se dirige a Satanás tras la caída del hombre en pecado y le dice lo siguiente. Escuche, Dios le dice a Satanás: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. No podemos hacer un estudio de esto, pero créame si le digo que la referencia a la simiente de la mujer es una referencia al Señor Jesucristo. Satanás haría sufrir a Cristo a través de los hombres que lo crucificaron. O sea que en ese sentido Satanás heriría al Señor Jesús. Pero Cristo terminaría venciendo para siempre al enemigo en la cruz del Calvario. Triunfo que en palabras de Génesis constituye una herida en la cabeza a Satanás, como lo ve allí. ¿Cuál es el punto? Jesús es el protagonista del Antiguo Testamento. Es el protagonista. Es el siervo sufriente del Señor que muere por los pecados de los hombres. Y al mismo tiempo es el rey eterno de la línea de David, que un día va a reinar sobre Israel y sobre el mundo entero. Por eso es que negar que Jesús es el Cristo es lo mismo que negar al Padre. Es lo mismo. Es lo mismo.
De hecho, negar al Hijo es llamarle mentiroso al Padre. Qué fuerte esa palabra, ¿no? Pero no la digo yo, la dice el mismo Juan. Escuche, primera de Juan 5, en esta misma carta, el verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Negar al Hijo es negar al Padre, porque el Padre da un testimonio acerca del Hijo a través de este libro, y el que dice yo no creo en el Hijo no está creyendo en el Padre. El que niega al Hijo niega al Padre. Es negar la provisión que el Padre dio a la humanidad para la redención de los hombres. Es no solamente negar el sacrificio del Hijo, que siempre pensamos en el sacrificio del Hijo, ¿no? Al morir en la cruz, pero pocas veces pensamos en el sacrificio del Padre, en enviar a su Hijo. ¿Sí? Si usted es padre, si usted es madre, yo le pregunto, ¿entregaría usted a su hijo, a su hija, a morir por gente pecadora? Yo siempre he dicho lo mismo, yo a mis hijas no las entregaría por ninguna persona. Yo. Pero eso fue lo que Dios hizo. Dios entregó a su Hijo único, perfecto, por personas como nosotros. Hermanos, escuche esto, por favor. Es imposible tener una relación con el Padre aparte del Hijo. Es imposible tener una relación con el Padre aparte del Hijo. Hay quien dice, yo creo en Dios a mi manera. Yo lo he escuchado muchas veces. Personas bien intencionadas. Yo no digo que lo hacen con mala intención. No hace muchos días estaba yo hablando con una persona y me lo decía así. Yo creo en Dios a mi manera. Yo oro a mi manera. Yo me acerco a mi manera. Debo reconocer que en cierta medida me da pesar, porque no veo mala intención en las personas, como en una persona como esta que les estoy diciendo. Pero hay un problema, hermanos, es que no es a nuestra manera. No es a nuestra manera, es a la manera como Dios ha establecido, no es como yo lo digo. ¿Y cómo ha establecido Dios que el hombre tenga acceso a Él, al Padre? Solo hay una forma. Y es a través de su Hijo Jesucristo, quien es el único camino al Padre. Nuevamente repito, Juan 14:6, palabras de Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice, nadie viene al Padre, sino por mí. Hermanos, tenemos dos opciones. O creemos esta aseveración de Cristo, o Cristo es mentiroso. O sea, o creemos que es realmente el único camino al Padre y nadie puede acercarse a Dios sin Cristo, o Jesús está diciendo mentiras. ¿Estamos de acuerdo? Solamente puede haber esas dos opciones. La respuesta es no, Jesús no está diciendo mentiras. Él es el único camino al Padre. Y no podemos venir a Dios a nuestra manera. Venimos a Dios a la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? A través del Hijo. Nadie puede llegar al Padre aparte de Cristo. Y ese es el mensaje del último verso. El verso 23 del pasaje de hoy, donde Juan escribe, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Ahí está perfectamente claro. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Repito, sin creer en el Hijo es imposible tener acceso al Padre. Hermanos, una persona puede creer tener comunión con Dios. ¿Cuál es la realidad? Aparte de Cristo, nadie puede acercarse al Padre. Es lo que está diciendo el Señor. Sin embargo, vemos al final del verso 23 que confesar al Hijo implica también tener al Padre. Creer en el Hijo es creer en el Padre. Y rechazar al Hijo es rechazar al Padre. Si no me cree a mí, escuche lo que Jesús dijo en Mateo 10, versos 32 y 33. Este es Jesús hablando. Escuche. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ese es Jesús.
Ese es Él hablando. Hermanos, nos lo está diciendo con claridad. Si tú me niegas delante de los hombres, yo te voy a negar delante del Padre. Eso es lo que está diciendo. Si tú me niegas a mí, yo te negaré a ti. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros negamos el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo Jesucristo y no creemos en Él, ¿qué va a hacer Jesús? Va a decir, no, yo no los conozco. Yo no sé quiénes son ellos, Padre. No tengo ni idea. De alguna manera es como que Jesús es quien nos presenta al Padre, nos introduce al Padre. ¿Sí? O sea, si usted, piénselo de esta manera, usted va a conocer a una persona. Usted no conoce a una persona, pero usted tiene un amigo que conoce a esa persona. Usted quiere conocer a un político importante y resulta que usted tiene un amigo que trabaja para ese político y usted quiere conocerlo. Bueno, si usted llega con su amigo a donde el político y el amigo suyo le dice, mira, Trump, te presento aquí a Paola. Ah, mucho gusto, Paola. Es que ella es Ok, ahí hay una posibilidad de conexión. Ahora, si usted llega delante de Trump y el amigo está ahí y Trump dice, ¿y él quién es? Ah, no, yo no tengo ni idea. Llamen a seguridad que lo saquen. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que Jesús está diciendo. El que me niega a mí delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. No voy a saber quién es. Que tiene que ver con Mateo 7, ¿no? Cuando dice, muchos me dirán, Jesús, Jesús, Señor, Señor, Señor. Señor. No sé quién eres. Apártate de mí. No sé quién eres. Conclusión, para no cansarnos. No existe posibilidad de ser aceptos delante del Padre aparte del Hijo. No es posible tener a Dios como Padre si no somos adoptados en la familia de Dios a través de la fe en el Hijo. Hermanos, sin Cristo no hay esperanza de salvación. No hay. Y en esto radica la importancia de conocer la verdad salvadora del Evangelio de Cristo. Ignorar la verdad tiene consecuencias eternas y Satanás lo sabe. Él sabe y por eso trata y continúa tratando de alejar a las personas de la verdad. ¿Para qué? Para que se mueran en su pecado para siempre. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Terminando, poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. Eso es lo que hace. Poniendo en tela de juicio la veracidad de las palabras de Dios. Lo hizo desde el inicio, desde el puro comienzo. Cuando Evita le dio por desear comer el fruto prohibido, ¿qué le dice Satanás? Ella le dice, no, es que el Señor nos dijo que si comíamos, moriríamos. ¿Qué le dice? No morirán. No morirán. En otras palabras, lo que Dios dice no es verdad. No morirán. Y Satanás no ha cambiado de estrategia. Hermanos, no ha cambiado de estrategia. Hoy creer en la Biblia es para tontos. Este es un libro anticuado, es un libro irrelevante para el hombre moderno y para la persona que considera las cosas de Dios. ¿Cuál es el engaño principal? Negar la exclusividad de Cristo. Ah, no, tranquilo, hay muchos caminos a la salvación. No hay. ¿Y por qué? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué hay que creer que en Cristo? Solo en Cristo. Ah, entonces, ¿qué te hace pensar que tú tienes la verdad y todo el mundo está equivocado? Ese es un argumento que todo el mundo utiliza o muy utilizado. La pregunta es, ¿creemos o no creemos que Jesús es el único camino al Padre? Y si creemos esto, entonces estamos afirmando que Jesús es el Cristo. Podemos ver al Señor Jesús como el gran Señor de los milagros, que si no creemos que es el Salvador de nuestra alma, estamos negando que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es mi deseo, hermanos queridos? Que nosotros crezcamos en el conocimiento del Señor, que no caigamos en el error de negar al Señor Jesús como el Cristo.
pero que nuestras convicciones se hagan cada vez más fuertes, más profundas, que nuestra fe aumente a la medida en que estamos expuestos a este mensaje. Este mensaje nos hace crecer en fe, en convicciones, en conocimiento, en amor, en compromiso, en pureza, en semejanza a Cristo. Por esa razón es que este es el único mensaje que vale la pena predicar. No hay otro. No hay otro. Demos gracias al Señor. Padre, damos gracias a ti por tu palabra. Damos gracias a ti por tu bondad. Damos gracias, Señor, porque tú eres el Cristo. El Señor Jesucristo es el Cristo, el escogido de Dios, enviado para traer redención a toda persona a través de la historia que crea en Él. Señor, ayúdanos a valorar la verdad. Ayúdanos a valorar al Salvador. Ayúdanos a siempre afirmar la verdad del oficio, de la función de Cristo como Redentor de nuestras almas. Y como iglesia, Señor, ayúdanos siempre a proclamar esa verdad, que es la única forma en que el mundo puede, o la iglesia debe, contrarrestar, oponerse a las mentiras que llenan el mundo de hoy. Ayúdanos a creer tu verdad siempre y a crecer en ella, para que de esa manera honremos, Señor, te honremos a ti con vidas santas, puras, limpias, con vidas de fe y propósito en este mundo. Te damos las gracias y te bendecimos. Amén.